Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Psicología a distancia, SUAYET. Módulo 205. Procesos psicológicos básicos de aprendizaje. Actividad 13. Desamparo aprendido y depresión. Maestra Vanessa del Carmen González de la O. Alumna María Mercedes Ruiz Antonio. Grupo 9226. El desamparo aprendido es un punto importante que determina el comportamiento conductual de los individuos por medio de reforzadores aversivos que llevan a un aprendizaje. Así que después de haber estudiado en las unidades anteriores aspectos como el condicionamiento clásico, la adquisición de aprendizajes condicionales e incondicionales, así como el autocontrol, entre otros, en esta ocasión hablaremos del desamparo aprendido, así como aspectos importantes y la relación que tienen con la depresión. Martin Seligman nació el 12 de agosto de 1942 en Nueva York. Tuvo la influencia de las teorías de Sigmund Freud. Tuvo estudios en psicología experimental, siendo él el primero en exponer sobre el desamparo aprendido en 1960. Se planteó la cuestión sobre por qué un animal o una persona que sufría en carne propia condiciones adversas y dolorosas constantes no hacía nada para abandonar dicha situación. ¿Qué es el desamparo aprendido? Es un estado psicológico que se produce frecuentemente ante acontecimientos que son incontrolables, caracterizado por una evolución en el aprendizaje causado por una actuación impredecible por un estímulo aversivo sobre un individuo. Es decir, es un problema de tipo emocional que enfrentan las personas después de haber fallado varias veces en alguna cosa que no logró realizar en el pasado. Por lo tanto, hace pensar a la persona que es incapaz de realizar dicha actividad y mejorar sus actividades para no volver a fallar. Para Seligman, significa darse por vencido y no asumir ninguna responsabilidad una vez que se ha fallado constantemente. Es decir, es tener la creencia de que cualquier cosa que haga el individuo fallará y no habrá diferencia alguna. Para Seligman, una actitud optimista bloquea la experiencia de desamparo y por el contrario, una actitud pesimista permitirá que la experiencia de desamparo sea grande y se presente en otras situaciones de vida, es decir, dependerá de cómo uno elige explicarse las cosas que suceden y cómo reacciona ante ellas. El experimento de Seligman. Desde un punto de vista puramente conductista, el desamparo aprendido se presenta en investigaciones con perros, cuando un animal es sometido de forma repetida a un estímulo aversivo del que no puede escapar. Es decir, donde el animal dejará de intentar evitar el estímulo y se comportará como si estuviera totalmente incapacitado para cambiar la situación. Incluso cuando se presenten oportunidades para escapar, este desamparo aprendido evitará cualquier acción. Inicialmente, había observado Seligman un comportamiento indefenso en los perros que estaban condicionados clásicamente para esperar una descarga eléctrica después de escuchar un tono. Más tarde, los perros fueron colocados en una caja de transporte que contenía 2 cámaras separadas por una barrera especialmente baja. El suelo estaba electrificado por un lado y por el otro no. Los perros, que previamente habían sido sometidos al condicionamiento clásico, no hicieron ningún intento de escapar, a pesar de que evitar el choque eléctrico simplemente implicaba saltar sobre una pequeña barrera. Existen déficits en el desamparo aprendido, los cuales se manifiestan de diferentes maneras.
por ejemplo, motivacional, emocional, conductual y la autoestima. De manera emocional, consiste en el aumento de la frecuencia de un estado de humor considerado típicamente como negativo, melancólico o depresivo, cuando el resultado es percibido como algo importante para el sujeto. Es decir, una persona tiene la seguridad de no poder realizar cierta actividad, porque en otros momentos del pasado ha fallado en dicha actividad. Por ejemplo, se presenta cuando un individuo enfrenta una situación incontrolable que le produce un estado de emocionalidad que repercute en alteraciones físicas. Por otro lado, el autoestima consiste en la disminución del valor propio del sujeto, siempre y cuando la causa de la imposibilidad emita una respuesta interna. Por ejemplo, cuando una persona considera que solamente en su caso es imposible controlar la situación de desamparo aprendida y la vive como una experiencia personal, por lo tanto presenta baja autoestima. El déficit conductual o cognitivo se presenta cuando un individuo ha estado expuesto a experimentos o castigos aleatorios inevitables y aparece en ellos una sensación de impotencia de no saber qué hacer para mejorar la circunstancia. Por lo tanto, surgen desórdenes conductuales, es decir, no bastará con tomar la decisión de romper con el ciclo negativo, sino que implica desaprender la forma en que se procesa la situación aversiva o dolorosa. El déficit motivacional se presenta cuando hay una disminución en la velocidad de aprendizaje, de escape o de respuesta que lleven a la obtención de la situación u objeto valorado como positivo. Por lo tanto, cuando una persona empieza a caer en el desamparo, muestra un retraso en la iniciación de respuestas voluntarias hasta que deja de hacerlas. Por ejemplo, en dificultades para adquirir nuevos aprendizajes. ¿Cuál es la relación entre el desamparo aprendido y la depresión? Para empezar, la depresión es causada por expectativas de independencia, respuesta-resultado, y presenta los síntomas de pasividad. Para Seligman, la depresión se produce cuando la persona atribuye fracasos a sucesos incontrolables y cree que continuará fracasando debido a la falta de control que mantienen sobre las circunstancias que se ha fallado. Es decir, la depresión se produce cuando las personas asumen que los acontecimientos que suceden en sus vidas son independientes de sus acciones y por lo tanto no controlables. La depresión aumenta tras experiencias incontrolables aversivas. Las personas deprimidas muestran dificultades para modificar expectativas negativas sobre el rendimiento de tareas de habilidad. Al igual que en la indefensión, el control percibido sobre los acontecimientos negativos y la expectativa de poder controlarlos en el futuro es baja, incluso cuando se obtiene éxito sobre la tarea. En conclusión, es importante resaltar que es más probable observar efectos de desamparo en situaciones que requieren movimiento, ya que se pueden percibir la contingencia entre su conducta y la entrega de un reforzador. Por ejemplo, la relación principal que tiene el desamparo aprendido con la depresión surge tanto en el déficit emocional como en el conductual, cuando la situación aprendida es causada por un reforzador aversivo y presenta alteraciones que se caracterizan por un estado de cambios bruscos de humor de manera desordenada, llegando a provocar problemas tanto en el contexto social, personal y familiar. Así, debemos tener en cuenta que en nuestra vida cotidiana nos suceden situaciones que no podemos controlar y que afectan nuestro desarrollo emocional, conductual, motivacional. Y esto nos lleva a pensar que jamás podremos realizar
tal o cual cosa, y de esta manera se presenta el desamparo aprendido, pero debemos aprender a manejarlas para que no lleguen a afectarnos en un futuro. Es decir, que cada experiencia que no podamos realizar no significa que jamás lo llegaremos a hacer. Tomando en cuenta esta situación, depende de uno mismo cómo nos afectan las situaciones aprendidas y cómo reaccionamos ante ellas, para no llegar a la desesperación y posteriormente a la depresión y